Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Momento de temas del día en nuestra edición de hoy. Ya lo vieron en pantalla, hablamos de Europa, hablamos de Brasil y en nuestro tema de la semana hablamos hoy de Argentina. Les saluda Luis de Jesús e inicio con ustedes invitándoles a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Las políticas de Jair Bolsonaro en Brasil ponen en peligro la Amazonía. Noruega y Alemania culpan al ultraderechista de romper el acuerdo del Fondo Amazonía para detener la deforestación. ¿Qué futuro le depara entonces al pulmón del mundo con Bolsonaro en el poder? Participe en nuestra pregunta del día. Déjenos saber su opinión. Iniciamos así en nuestro primer tema del día. Nos vamos a Europa. El gobierno italiano se niega a autorizar el desembarco de los migrantes que se encuentran a bordo del buque humanitario Open Arms, pero pese a la disposición, debo decir, de 6 países europeos de acoger y reubicar a los rescatados. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, acusó al ministro del Interior de actuar de manera desleal luego de su negativa a que los más de 100 migrantes bajaran a tierra. Ahora ampliamos nuestro primer tema del día. Francia, Alemania, Rumanía, Portugal, España y Luxemburgo expresaron su voluntad a las autoridades italianas de acoger a los refugiados. El primer ministro Conte manifestó que la iniciativa pretende sentar las bases de un mecanismo permanente para la distribución de los refugiados en Europa. La decisión fue aplaudida por la Comisión Europea, que priorizó la necesidad de encontrar un puerto seguro para el navío. Ahora bien, el buque entró el jueves en aguas italianas y permanece frente a la isla de Lampedusa a la espera de una respuesta para desembarcar a los migrantes a bordo. El ministro de Interior, Matteo Salvini, mantiene su negativa de acoger a los migrantes. En concordancia con la postura de Conte, el Ministerio de Transporte había autorizado más temprano este viernes la entrada del navío a aguas italianas. Les invito a revisar y ampliar la información con nuestros corresponsales. Sergio Rodrigo nos tiene más detalles en directo desde España. Adelante, Sergio. Muy buenos, pues efectivamente hasta 6 países de la Unión Europea se han ofrecido para acoger a los más de 140 migrantes que viajan a bordo del buque Open Arms, que está en estos momentos fondeando frente a la isla italiana de Lampedusa, esperando de que las autoridades italianas den una respuesta para que sean acogidos en un puerto seguro. Hasta el momento, y tras 15 días esperando, los estados de la Unión Europea ahora parecen dar una respuesta, pero durante más de 15 días este buque, el Open Arms, ha estado en aguas internacionales esperando una respuesta de los estados de la Unión Europea tras el rechazo tanto de Malta como de Italia a ser acogido. Hasta el momento lo que sabemos es que el buque han sido desalojados algunas de las personas que viajan a bordo por situación de estrés y vulnerabilidad. Siguen esperando que las autoridades italianas les permitan desembarcar en Lampedusa y hasta el momento, como digo, las autoridades de la Unión Europea se han pronunciado 15 días después de que los migrantes estuviesen en aguas internacionales. Las Naciones Unidas ya pidió hace unos días de que los estados de la Unión Europea deberían hacer frente a esta situación. Hay más de 500 personas bloqueadas en el Mediterráneo y la Organización Internacional para las Migraciones alerta de que más de 800 personas han fallecido en lo que va del año 2019 tratando de migrar desde el norte de África hacia el sur de Europa. Sergio, muchísimas gracias por ese reporte. Vamos a seguir hablando sobre este tema, porque después de 15 días a la deriva en aguas internacionales, la salud de los refugiados en el barco humanitario español comienza a deteriorarse. Al menos 9 migrantes fueron desembarcados ya del Open Arms. 5 de ellos necesitaban asistencia médica luego de presentar problemas psicológicos. El resto eran acompañantes. En medio de esta situación, los doctores que viajan en el navío han señalado que las condiciones sanitarias en el navío son insostenibles. También reportan crisis de llanto y de tensión que son difíciles de controlar para la tripulación del buque. La situación a bordo del Open Arms sigue siendo crítica, sobre todo por temas médicos y psicológicos. El equipo de psicólogos está trabajando muy duro, aunque ellos han informado que es preciso una evacuación global por el estado de necesidad de todas las personas que están a bordo. Y bueno, esto va en la línea de la resolución judicial, que es un título suficiente para poder entrar en aguas territoriales y que se preste la asistencia necesaria a estas personas, ya que el juez entiende que todas estas personas están en necesidad extrema y que todas ellas necesitan asistencia, ¿no? En medio de todo esto, la canciller de Alemania, Angela Merkel, instó a crear otras misiones para socorrer a los refugiados.
En relación al problema migratorio, Merkel indicó que sería bueno que se tuviera otra misión Sofía y también barcos estatales para socorrer a los refugiados. Ahí estaba, ese era nuestro primer tema del día. Pasamos ahora nuevamente a repasar nuestra pregunta del día. La tienen en pantalla para su referencia, participe. Las políticas de Jair Bolsonaro en Brasil ponen en peligro la Amazonía. Noruega y Alemania culpan al ultraderechista de romper el acuerdo del Fondo Amazonía para detener la deforestación. ¿Qué futuro le depara al pulmón del mundo, como se le conoce a la selva amazónica, con Bolsonaro en el poder en Brasil? Participe, deje su respuesta. Bien, pasamos ahora a nuestra imagen del día de hoy. Antes de irnos a la primera pausa, vamos hasta Asia, en China. Veamos las imágenes de hoy en los ejercicios antidisturbios que se llevan a cabo en Pekín, que concentra fuerzas en Shenzhen, en la ciudad fronteriza con Hong Kong, por las manifestaciones de las últimas semanas en la antigua colonia británica. Con estas imágenes nos vamos a una pausa. Hoy estamos de vuelta aquí en nuestra edición de Temas del Día. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, atacó este jueves a Noruega y Alemania por suspender su patrocinio al Fondo Amazonía, por considerar que el gobierno brasileño no cumple con el acuerdo de preservación ambiental del Amazonas. El líder ultraderechista respondió con ironía. Con las siguientes declaraciones iniciamos nuestro segundo tema del día. Noruega no es ese país que mata ballenas allí en Polo Norte, que también explota petróleo ahí. No tiene nada que ofrecernos, que agarre ese dinero y ayude a Angela Merkel a reforestar Alemania. Esas eran las expresiones de Jair Bolsonaro. Ahora, tenemos el reporte de nuestro corresponsal Ignacio Lemus desde Brasil. Vamos a verlo. Adelante, Ignacio. Saludos, estudios. Abrimos conexión con novedades sobre la crisis ambiental que vive Brasil en torno al gobierno de Jair Bolsonaro, ya que Noruega se suma a Alemania ahora y también suspende el envío de recursos para el Fondo de la Amazonia, un espacio de envío de inversiones internacionales para proteger el mayor pulmón del planeta, una zona estratégica para la sobrevivencia de la humanidad y también para evitar las crisis climáticas. El Fondo de la Amazonia incentivaba a los propietarios de tierras en la región amazónica brasileña a que realicen actividades de protección ambiental, que no dejen avanzar al extractivismo sobre estos territorios, que no deforesten, que no lleven a cabo minería en esas regiones, ni tampoco actividades ganaderas o actividades que puedan contrarrestar o que puedan oponerse al cuidado ambiental. En ese sentido se ha manifestado el ministro de Medio Ambiente de Noruega, Ola Elvestuen, que manifestó que se bloquearán 33 millones de dólares destinados a la protección ambiental en la Amazonia brasileña. Ya lo había hecho Alemania. Jair Bolsonaro se manifestó sobre esta postura, le recomendó al gobierno alemán que dedique ese dinero a forestar, a realizar actividades de forestación en Alemania y no en la Amazonia, algo que no tiene sentido porque la Amazonia es el sector de mayor biodiversidad del planeta, un espacio donde se contrarresta la emisión de gases de efecto invernadero por emisión de oxígeno y el espacio estratégico para la sobrevivencia de la humanidad en un contexto de crisis climática y ambiental que puede tener consecuencias sobre la humanidad, claro. Un punto importante de toda esta postura es que durante la jornada de ayer fue escrachado el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, en Sao Paulo, en un hotel de Sao Paulo, cuando llevaba a cabo una reunión con sus pares de los BRICS por un grupo de ambientalistas. Fue escrachado el ministro de Medio Ambiente, que es conocido como el ministro de la motosierra aquí porque propicia justamente las actividades de deforestación y favorece a sectores ruralistas. Hay denuncias sobre el traslado de ruralistas del agronegocio, sectores interesados en la deforestación, dentro de aviones oficiales a cargo del ministro Ricardo Salles. En ese sentido se denuncia que justamente quienes ocupan el Ministerio de Medio Ambiente son los que tienen intereses sobre la deforestación en Brasil. Pero un punto para agregar también muy importante es que ya hay sectores del agronegocio que se ven incómodos en Brasil con esta postura del gobierno de Bolsonaro, que puede tener
consecuencias sobre las exportaciones brasileñas, ya que hay presión internacional. Ya así lo había manifestado Macron, el presidente francés, en relación a los acuerdos comerciales con Brasil, ya que Brasil ha salido de los acuerdos de cambio climático, ha evitado realizar una cumbre de cambio climático que ahora de todas maneras se llevará a cabo en el estado de Bahía por un gobierno opositor a Jair Bolsonaro, y también el gobierno de Jair Bolsonaro ahora con algunos conflictos lleva a esta situación en el fondo amazónico y avances sobre las tierras indígenas, sobre la retirada de los indígenas de sus tierras para llevar a cabo actividades extractivistas. En todo este contexto de crisis ambiental se mantiene el gobierno de Jair Bolsonaro. Estudios. Ignacio Lemus con el reporte desde Brasil. Muchísimas gracias. Tenemos más información sobre esto para ahondar. ¿Qué es el Fondo de Amazonía y por qué fue suspendido? Le presentamos. Se creó en 2008 durante la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva con más de 1.200 millones de dólares. Tiene como propósito promover la protección de la selva amazónica, que concentra 30% de la flora y fauna del planeta Tierra y es un factor importante con respecto al cambio climático. El ministro de Ambiente de Noruega, Ola Elvestuen, suspendió el envío de más de 33 millones de dólares para la protección de la Amazonía brasileña. Recientes investigaciones han revelado que en los últimos 3 meses la deforestación ha aumentado desde que Jair Bolsonaro asumió el poder. El país escandinavo es el principal donante. Le sigue Alemania, que ha destinado unos 68 millones de dólares, y Petrobras, con aportes por el orden de los 8 millones de dólares. La decisión de suspender los donativos es una medida de presión para que Brasil cumpla con los acuerdos y compromisos ambientales. Y bien, el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil publicó también un informe con cifras sobre el aumento de la deforestación en la Amazonía brasileña. Vamos a ver, ahí tienen los datos. 2.254 kilómetros cuadrados fueron destruidos solo en julio de este año, 278% más que el mismo mes para el año pasado, 2018. La tala de árboles incrementó un 40% en los últimos 12 meses. Ahora bien, vamos a ver reacciones en redes sociales contra las políticas neoliberales de Bolsonaro que han representado las cifras que veíamos hace tan solo segundos. Veamos en redes sociales. Vamos a Twitter. Ahí tienen, el usuario Who dice lo siguiente: Alemania ha retirado su ayuda a la Amazonía, ahora Noruega ha hecho lo mismo. Nuestro presidente, muy inteligente, dijo que no necesitamos su dinero porque tenemos dinero. Este hombre es un cáncer para Brasil, dice este usuario. Dice otra de las reacciones en Twitter, John dice: si bien el gobierno gasta millones de dólares de Noruega y Alemania para la preservación de la Amazonía, Brasil ya ha perdido casi 8.000 kilómetros cuadrados de bosque en un año. Es el proyecto Bolsonaro o exterminio del futuro, el colapso ambiental, el fin de las comunidades tradicionales, dice John. Vamos a revisar una reacción más. Laila Manuel dice lo siguiente: ¿qué harán Alemania y Noruega con el dinero ahora? ¿Vas a ir a alguna ONG? Hay muchas formas de enviar este apoyo necesario y urgente, formas que no involucran al gobierno. Lo cierto es que en muchísimas ocasiones es el Estado y el gobierno quien debe administrar estas ayudas internacionales que llegan. Y si el gobierno de Jair Bolsonaro no está haciendo las acciones con la eficacia que debe hacerlo, bueno, entonces es que Noruega y Alemania deciden tomar estas medidas. Vamos a ver ahora otros temas que también son noticia para este viernes. Revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Iniciamos en Colombia con nuestro corresponsal José Manuel Jiménez. Dice lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia cita al expresidente Álvaro Uribe Vélez a indagatoria por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, manipulación de testigos, el caso de conformación de grupos paramilitares. La indagatoria se llevará a cabo el próximo 8 de octubre. Vamos a revisar ahora otras informaciones. En Venezuela, pasamos allá con nuestro corresponsal Leonel Edson Sánchez, debo decir. Dice lo siguiente: ¿qué permitirá el acuerdo de cooperación militar entre Rusia y Venezuela? Escuche aquí los detalles, veamos.
Rusia y Venezuela suscribieron recientemente un acuerdo de cooperación militar que les permitirá avanzar en el intercambio de conocimiento entre ambos países. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro venezolano para la Defensa, Vladimir Padrino López, destacó que el objetivo es siempre mantener una relación dinámica y fuerte con la Federación Rusa, acuerdo que además se traduce en más intercambio en materia de educación, capacitación y ejercicios combinados en los ámbitos terrestres, acuáticos y aéreos. Moscú, por su parte, ratificó el apoyo al gobierno de Venezuela ante las acciones injerencistas de Estados Unidos para asfixiar la economía del país, desestabilizarlo también y también forjar un cambio de gobierno. Más información también de nuestros corresponsales en Perú. Jaime Herrera nos informa que el Congreso desestima un pedido de interpelación al ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes. En tanto, el conflicto contra el proyecto minero Tía María sigue activo. Bien, y en Estados Unidos, Alina Duarte, desde Washington, nos dice lo siguiente: el fallo de un tribunal de apelaciones impedirá a la administración de Donald Trump rechazar peticiones de asilo en California y Arizona para quienes hayan llegado tras pasar por un tercer país, pero podrán seguir rechazándolas en el resto de la frontera sur. Acompaña su Twitter con una foto desde la frontera estadounidense con México. Bien, vamos a pasar al tema anterior. Le informábamos sobre lo que ocurre en Perú. Habíamos dado paso al mensaje de nuestro corresponsal. Ahora sí vamos a escuchar. El Congreso de la República decidió desestimar el pedido de interpelación contra el ministro Francisco Ismodes de Energía y Minas. Esto pese a que en una primera votación aprobaron esta interpelación. Luego los congresistas decidieron retomar esta votación, volver a hacerlo, y ahí desestimaron este pedido que era hecho por la bancada del Nuevo Perú. Ellos lo que están diciendo es que el Ministerio de Energía y Minas no ha cumplido de manera lógica y legal con la entrega de la licencia de construcción para el proyecto minero Tía María, y se habrían saltado una serie de requisitos. Por ello es que se pidió esta interpelación. Hay que anotar que el gobierno ha suspendido temporalmente esta licencia de construcción, y mientras tanto la población en la región Arequipa sigue protestando, sigue manifestándose, porque ellos lo que exigen es la cancelación definitiva de este proyecto, al cual acusan podría contaminar de manera grave sus cultivos. Al inicio del programa le preguntábamos lo siguiente: las políticas de Jair Bolsonaro en Brasil ponen en peligro la Amazonía. Noruega y Alemania culpan al ultraderechista de romper el acuerdo del Fondo Amazonía para detener la deforestación. ¿Qué futuro le depara entonces al pulmón del mundo con Bolsonaro en el poder? Vamos a ver algunas de nuestras respuestas a nuestra pregunta del día. Orlando Katia: Jair Bolsonaro es solo un muñeco manipulado con dólares. El gran enemigo del Amazonas es el magnate dueño de las transnacionales que deforestan la selva. Con o sin Bolsonaro, esto seguirá. La Generalidad Mundial debe tomar en defensa los espacios verdes para prolongar la vida. Eso dice Orlando Katia. Vamos a revisar una segunda respuesta. Wilmer Castro dice que Bolsonaro es un capitalista que no le importa lo que le suceda a la Amazonía. Es capaz de llevarse a quien tenga por delante con tal de garantizar sus intereses, y más aún si cuenta con el apoyo del neonazista Donald Trump. Por algo lo catalogó como el mejor socio. Otra respuesta más a nuestra pregunta del día. Vamos a ver, Yaotal Altán, una persona que colabora con nosotros y responde diariamente nuestras preguntas del día. Dice: Bolsonaro es deforestación porque tiene que pagar facturas a sus padrotes políticos, fanáticos religiosos, grupos armamentistas, minería, etc. Sin sublevación popular, el pueblo brasileño seguirá siendo agredido desde la presidencia. Y revisamos una cuarta y última respuesta. Guillermo Lescano: es un problema enorme que nos toca directa e indirectamente a todos. El pulmón de Brasil es de todos. Las medidas que tomaron los europeos están muy bien fundamentadas porque Bolsonaro hace oídos sordos ante esta delicada situación. Es mi humilde punto de vista, dice Guillermo Lescano. Bien, y como todas las semanas, hoy viernes tenemos nuestro tema de la semana. Nos lleva al Cono Sur,
Argentina. Luego del fracaso en las elecciones del pasado domingo, en las elecciones primarias, el gobierno de Mauricio Macri ha tomado ahora supuestas medidas de alivio ante la crisis económica que se incrementa. Para ofrecernos más detalles de este tema, enlazamos ahora en directo con nuestra compañera corresponsal Sabrina Roth desde Buenos Aires. Sabrina, saludos. A una semana de las elecciones primarias en Argentina, te pregunto, ¿cuál es el ambiente en las calles? ¿Qué dice el pueblo argentino? Hola Luis, muy buenas tardes a toda la audiencia. La realidad es que hay mucha preocupación del clima de alegría que se vivió el domingo a la noche cuando se conocieron estos resultados tan contundentes, los miles de trabajadores que fueron despedidos, los miles de trabajadores que vieron depreciados sus salarios casi a la mitad, medido en dólares de lo que era en el 2015, los miles de empresarios que tuvieron que cerrar sus empresas. A partir del lunes volvió el clima de preocupación justamente por la corrida cambiaria que se vivió y que fue responsabilidad exclusiva del gobierno de Mauricio Macri. Lo cierto es que todas las medidas que se han anunciado en estos días de tinte netamente electoralista todavía no se ven reflejadas en el bolsillo de los argentinos. Sí se ve reflejado el aumento de los precios por el impacto que tuvo la devaluación, que llegó a un 25%. Recordemos, primero había alcanzado un techo del 40%, el dólar se había disparado hasta los 65 pesos, después retrocedió, pero un clima de mucha preocupación porque la economía argentina ya viene castigando a los trabajadores y a los sectores más vulnerables y el gobierno sigue de campaña, no ha tomado medidas de fondo respecto a esta crisis. Hace instantes el propio candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, en sus redes sociales publicó que las medidas anunciadas por el gobierno actúan sobre los efectos y no sobre las causas de la crisis que han generado con estas medidas. Y que con estas medidas solo desfinancian a las provincias. Recordemos la elevación del piso del impuesto a las ganancias, la eliminación del IVA para los alimentos, que no va a tener un impacto real en los productos que se venden en góndola, no ayudan al bolsillo de los argentinos, pero sí van a afectar a las arcas públicas. Sabrina, en medio de toda esta turbulencia económica, también están las reacciones de los mercados financieros. ¿Cómo siguen reaccionando a la jornada de este viernes los mercados financieros a los anuncios de supuesto alivio económico que hizo Macri a mitad de esta semana? La realidad es que los mercados no han reaccionado a los anuncios de Mauricio Macri. De hecho, hace instantes, en la mañana del día de hoy, el exdirector del Banco Central, Martín Redrado, denunció que el propio Macri fue quien dio la orden de dejar la corrida bancaria y esto fue como una forma de castigar a los votantes. Las palabras que utilizó Redrado fue que Macri dijo que el dólar se vaya donde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar. Los mercados se calmaron después de la conferencia de prensa que realizó Alberto Fernández el miércoles, donde ratificó que había hablado con el presidente Mauricio Macri y sostuvo que él iba a seguir con las medidas o con la posición que anticipó durante la campaña electoral, que tiene que ver con no declarar el default y con cumplir con los compromisos de la deuda, aunque señaló que tiene una visión de la política económica totalmente contraria a la de este gobierno. Pero los mercados se calmaron cuando habló Alberto Fernández, no ante los anuncios de Mauricio Macri, y recordemos que después de que Mauricio Macri habló el miércoles a la mañana y sus dichos no tuvieron ningún efecto en los mercados. Bien. Bueno, hay que ver cómo van a seguir comportándose los mercados financieros, porque lo cierto es que las medidas que ellos tomen repercuten directamente en la sociedad argentina. Finalmente, Sabrina, quería preguntarte, luego de todo esto, ¿qué se dice en las calles? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los analistas? ¿Estas medidas que ha venido tomando Mauricio Macri podrían revertir la debacle electoral que sufrió el macrismo en las elecciones primarias? La verdad es que es muy difícil, la diferencia es contundente, son cerca de 4 millones de votos y la realidad es que todo lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri va en dirección contraria al objetivo que tienen de recuperar los votos. Muy difícil que se revierta este resultado electoral.
creo que golpeó incluso a los propios dirigentes de Juntos por el Cambio. El domingo estuvimos en el centro de campaña y ellos, si bien sabían que había un escenario de derrota en las primarias, jamás imaginaron que iba a ser de tal magnitud. Hablaban de un 5%, si era menor a 10 tenían posibilidades, creían ellos, de revertirlo. Con la diferencia que existió y sobre todo con la diferencia que existió en la provincia de Buenos Aires, que representa un 37% del padrón electoral nacional, donde Axel Kicillof le sacó una ventaja de alrededor de 20 puntos a la gobernadora María Eugenia Vidal, de 18 puntos, es prácticamente imposible que ese escenario se revierta y Alberto Fernández contra Mauricio Macri obtuvo 15 puntos de ventaja, y esto contando los votos en blanco que en las elecciones generales de octubre no se cuentan, con lo cual la diferencia podría ser aún mayor. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a octubre. Sabrina Roth, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro tema de la semana. Hasta la próxima. Con esto despedimos entonces esta edición de Temas del Día y hoy los dejamos con un material para despedir precisamente nuestro tema de la semana: Argentina, las elecciones primarias, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Frente de Todos, y todo eso resumido en nuestro siguiente material. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Fin de mes se transformó en este último año en una tarea imposible muchas veces. Sé que muchas familias tuvieron que recortar sus gastos y que ya no saben dónde más recortar, de qué más privarse. Arrancamos en el 2015, creyeron que iba a ser más fácil. Yo también lo creí. Pero el punto de partida fue como estar en el 10º subsuelo.